Hola amigos, bienvenido al video número 4 de su curso Excel para recursos humanos. En este video vamos a revisar el uso de la herramienta nombre definido, sus aplicaciones y el uso de la herramienta administrador de nombre. Generalmente en Excel nosotros estamos acostumbrados a reconocer, ejemplo, el nombre de una celda por su referencia. Por ejemplo, esta celda sería la celda C8, que es la combinación de la letra de la columna y el número de fila. Si queremos sumar, por ejemplo, las ventas, y si es un grupo de celdas, por ejemplo, o un rango de celdas, sería, en este caso, las ventas del año 2000 hasta el año 2007, sería la suma de las ventas, de la celda de 8 hasta la celda de 15. Por ejemplo, este rango completo de celdas sería el rango que va de la celda C7 hasta la celda F16. O esta celda, por ejemplo, sería la celda C3. Hasta ahora nosotros podemos identificar la celda por su referencia y a un rango, también en este caso por la referencia, las coordenadas de rango. Fíjense, por ejemplo, en este caso tenemos algunas fórmulas donde tenemos los totales de unas ventas, de un costo y una utilidad. Por ejemplo, fíjense, aquí tenemos la fórmula que me dice que estoy sumando. Tenemos que indicarle nosotros a Excel que queremos sumar desde la celda de 8 hasta, estos dos puntos indican la palabra hasta, para efecto del lenguaje de Excel, hasta la celda de 15. O en esta celda, por ejemplo, en esta celda estamos sumando la celda E8 hasta la celda E15. Ahora, la idea no es tratar de aprendernos tanto ese lenguaje de Excel, sino adaptar el Excel a nuestro lenguaje para hacerlo mucho más interactivo para el manejo de la información. Si no sabemos que las ventas van desde las ventas históricas del 2000 hasta el 2007 van desde la celda de 8 hasta la celda de 15, yo podría decirle a Excel entonces que este rango de celdas me lo denomine con el nombre de ventas. Tú puedes darle algunos nombres o definir algunos nombres en Excel para su uso, inclusive su reutilización en cálculos posteriores. Ejemplo, si yo sé que esos son mis ventas y yo tengo que hacer muchas operaciones con este rango de celdas, yo puedo darle un nombre a este conjunto de celdas. Fíjense que cuando le puedo dar un nombre a un rango de celdas, seleccionando las celdas que componen el rango, botón derecho del mouse, y acá tenemos la opción, que si vemos acá tenemos definir nombre, que es una forma de, por ejemplo, de rápida definir un nombre. Aquí tenemos entonces la ventana nombre nuevo, podemos darle un nombre, vamos a poner que queremos que se llame ventas, vamos a colocarle ventas. Él me indica si yo quiero, por ejemplo, que el ámbito sea que sea reconocido por todo el libro o que sea reconocido en una página específica. Si yo quiero que se reconozca en todo el libro, dejamos ámbito libro, podemos hacer un comentario acerca del nombre y aquí me dice a quién se refiere ese nombre de ventas, que va a ser un rango de celda que está en la hoja llamada rangos, desde la celda de 8 hasta la celda de 15 y le decimos aceptar. ¿Qué pasa? Que ahora en Excel él puede reconocer este grupo de celdas no solamente como las coordenadas tradicionales, que es desde 8 2 puntos de 15, sino con el nombre de ventas. Ejemplo, si yo quiero sacar el promedio de ventas, yo puedo decir que esto va a ser igual al promedio de, entre paréntesis, el nombre del rango, promedio de ventas. Que fíjense que automáticamente lo reconoce como un nombre y presionamos Enter y aquí tenemos entonces el promedio de las ventas. Siendo las ventas este grupo de celdas que tenemos acá. Pero ya no tengo que mencionarle o marcar las celdas. Si yo conozco el nombre, simplemente lo menciono dentro de la fórmula y observen automáticamente cómo es el resultado. Si por ejemplo yo a esas ventas quiero aplicarle un impuesto, supongamos que en esta celda yo tengo el IVA es el 12%, entonces también le puedo dar nombre a una sola celda. Entonces en esta celda, botón derecho, definir nombre, yo voy a llamarle que se llame IVA y aceptar. Ahora esta celda, en vez de llamarse F5, se va a llamar IVA. ¿Cómo sé yo? Fíjense que aquí en la barra de fórmula, en el cuadro de nombres, puedo ver que la celda se llama IVA, en vez de llamarse F5. Y en una fórmula yo puedo decirle que tome entonces la suma de las 20 y la multiplique por el IVA. Sería entonces igual a la suma de las ventas multiplicado por el IVA. Observen la fórmula cómo está completamente personalizada y llevada a nuestro lenguaje, inclusive a nuestro lenguaje técnico de nuestra área. Sumamos las ventas y la multiplicamos por el IVA, pero no tenemos que marcar la celda, sino simplemente mencionar cuál es el nombre que queremos utilizar dentro de la fórmula. Presionamos Enter y observen que de forma transparente nos da el resultado esperado. Aquí tenemos entonces el IVA de las ventas de 5.779.202 son 693.504,24. En todo caso, si la celda llamada IVA sube algún tipo de cambio, automáticamente las fórmulas se actualizan. Observen, por ejemplo, supongamos que el IVA ahora es de 14. Automáticamente observen cómo la fórmula se actualiza basado en el valor que tenga la celda llamada IVA. Si le colocamos 12, observen automáticamente nuevamente cómo me actualizan los datos. Entonces, este es el uso tradicional de los nombres definidos. Es definir
celdas o grupos de celdas con algunos nombres que son definidos, en este caso por el usuario, que pueden ser reutilizados en diferentes cálculos. También me sirve como un truco. Fíjense, generalmente, a pesar de que tenemos una gigantesca hoja de cálculo, nosotros en Excel clasificamos la información por diferentes hojas. ¿Okay? Teniendo en cuenta que en una sola hoja tengo la posibilidad de colocar información a lo largo de 1.048.576 filas. Sin embargo, nosotros generalmente usamos solamente una pequeña parte de la hoja y el resto la dejamos vacía y la siguiente información la colocamos en diferentes hojas. Esto con el fin de que si yo utilizo parte de la hoja, entonces tendría que empezar a moverme a lo largo de la hoja de cálculo para conseguir la información. También podemos utilizar los nombres definidos como un recurso para crear un índice, no de hojas, sino del contenido que están en las diferentes hojas del libro. Ejemplo, si este es mi resumen de ventas, yo puedo marcar todo este cuadro y puedo decirle que este cuadro yo quiero que se me lo reconozca con el nombre de resumen de ventas. Lo selecciono, presiono el botón derecho del mouse, definir nombre, y acá entonces en el nombre yo voy a colocarle que este va a ser mi resumen. Él no permite nombre, cuando son varias palabras, no permite paso intermedio, sino que usamos el piso, el guión bajo, resumen de, piso, ventas, aceptar. Ahora, ¿qué pasa? Yo cuando quiera buscar nuevamente el resumen de ventas, no importa que yo esté en cualquier otra hoja, por ejemplo, en esta hoja de acá, y yo quiero ir al resumen de ventas, basta, tengo varias formas ahora de buscar ese nombre. Observen que en la barra de fórmula, en el cuadro de nombres, que en esta sección hay una lista desplegable, y aquí van a aparecer todos los nombres que se están definiendo. Fíjense, aquí está el resumen de ventas. Lo selecciono con un clic, y automáticamente Excel se desplaza hasta aquella parte del libro para conseguirme el rango al cual le definí ese nombre. Yo puedo estar en cualquier hoja de cálculo, fíjense, por ejemplo, estoy en esta hoja y quiero ir rápidamente al resumen de ventas, con un clic, automáticamente él me muestra la información en pantalla. Otra forma de conseguir un menú con esos nombres sería presionando la tecla F5. Fíjense que me abre la ventana Ir a, y aquí están los nombres que hemos definido: resumen de ventas, aceptar, y aquí tenemos nuevamente la información en primer plano. Esto es útil cuando tenemos que compartir libros y queremos que el usuario pueda buscar rápidamente la información. Podemos generarle un menú dinámico que se va alimentando con los nombres que vamos creando, y la persona puede buscar la información mucho más rápida sin estar conociendo el nombre de la hoja o las coordenadas dentro de esa gigantesca hoja de cálculo. También esa lista incluye los nombres de las tablas que vimos en el video anterior. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla de nómina. Automáticamente, fíjense, también se combina con los nombres definidos de rango, el nombre que le dimos a la tabla en el video pasado, y puedo ir de la nómina al resumen de venta en una fracción de segundo, disminuyendo el tiempo que le dedicamos en este caso a la búsqueda de información. ¿Por qué es importante el manejo de nombre definido en los cálculos laborales? Porque en especial en los cálculos laborales nosotros manejamos muchas variables, por ejemplo, retenciones, aportes patronales, elementos como por ejemplo días hábiles de trabajo, tasas, elementos contractuales, y de alguna manera afectan a la nómina. Entonces, si no tenemos esos elementos organizados con nombre definido, es mucho más fácil aplicar en nuestros cálculos. Ejemplo, en la nómina, supongamos que yo tengo que aplicarle a ese sueldo, tengo que aplicarle una deducción, y esa deducción yo sé que es un porcentaje del sueldo. Yo entonces en este caso, fíjense, yo voy a insertar aquí una columna, esta columna se va a llamar deducción, y en esta celda yo voy a colocar, por ejemplo, que la deducción es del seguro, okay, seguro, y la deducción, por ejemplo, del 5%. Es más fácil si yo a la celda que almacenéis la variable de seguro, yo le asigno un nombre, yo puedo administrar y manejar más rápido esta información, tenerla actualizada. En este caso, a la celda que maneja la tasa de seguro, le voy a dar un nombre, botón derecho a definir nombre. Voy a llamarla, por ejemplo, seguro, social, y aceptar. Ahora en la fórmula simplemente digo que la deducción va a ser igual a la celda que contiene el sueldo, que sería la celda G4. G4 multiplicado por la celda que contiene el seguro. ¿Viste? Entonces sería G4 por seguro social. O sea, que tenemos entonces las deducciones de seguro social. Si en algún momento existe un cambio en la variable, en vez de volver a modificar la fórmula, yo me voy entonces a la celda control, que contiene en este caso la tasa de seguro social, al cual le define un nombre, le cambio el valor, fíjense, por ejemplo en este caso 6%, y automáticamente mi columna se actualiza. En otros casos también podemos utilizarla para manejar algunos tasas de cambio, diferentes monedas. Por ejemplo, el caso de la nómina en Venezuela la podemos utilizar para manejar el seguro social, por ejemplo, el caso de paro forzoso, Banavi, caja de ahorro, y así hay otros elementos en este caso que son deducciones a la nómina y aportes patronales, y esos elementos generalmente están definidos en algunas leyes con unas tasas que cumplen con algunas condiciones, y esa variable aplicar entonces al sueldo podemos almacenarla entonces en celdas con nombre definido. Dice que en este caso sería la fórmula es ahora,
Fíjense, G4 por Seguro Social, siendo el Seguro Social el valor que está en esta celda. Entonces yo al cambiar la celda de Seguro Social, automáticamente toda mi nómina se actualiza. Si la deducción es 5%, observen automáticamente cómo se actualiza, en este caso, toda la nómina en forma automática. Entonces es importante para el caso de nuestro ejercicio manejar entonces dos herramientas principales, que es la herramienta tabla, que me va a organizar esos volúmenes de datos que vamos a manejar, y la herramienta nombre definido para nosotros entonces llevar en forma organizada todas las variables, en este caso, que vamos a utilizar en nuestros cálculos, ya sean de tipo porcentaje o valor numérico o algún tipo de valor que de alguna manera condicione los cálculos que vamos a realizar. Podemos almacenarlo entonces en esta celda con nombre definido, que podemos reutilizar en cualquier tipo de fórmula. Y este es el principio principal de cómo se crea un nombre. Ahora, ¿cómo yo corrijo un nombre una vez que yo lo creé? En el menú de fórmulas tenemos la herramienta completa, fórmulas, herramientas, sección nombre definido, herramienta administrador de nombre. Aquí el administrador de nombre te va a mostrar todos los nombres que son definidos, tanto de tablas como rangos y nombres de celda. Aquí tenemos, por ejemplo, la que acabamos de crear. Observa, aquí tenemos Seguro Social, te dice cuál es el valor que almacena, cuál es la celda, el nombre por defecto de la celda, y si queremos cambiarla, fíjense que la forma más rápida sería escogiendo la variable Seguro Social. En la parte inferior hay una propiedad que se llama se refiere a, que te dice cómo se llama la hoja y la celda a la que hace referencia ese nombre. En la parte derecha tenemos un selector de celda que al presionar clic nos lleva, minimiza la herramienta y nos lleva a la hoja de cálculo mostrándome quién es el que responde ese nombre. Fíjense que esta sería la celda llamada seguro, esta que tenemos acá. Sin embargo, si queremos hacer algún tipo de cambio, basta con irnos ahora y escoger cuál es la celda que yo espero que se llame seguro. Presiono Enter, cerrar, y él me pide que confirme los cambios, le decimos que sí, y aquí tenemos entonces, por ejemplo, si tenemos que hacer un reajuste, automáticamente él me lo hace directamente de forma interactiva. O por ejemplo, si queremos cambiar las ventas, entonces abrimos nuevamente al administrador de nombre, ventas, selector de celda, y él se mueve inclusive a la hoja dentro del libro y te muestra el rango de celda al que responde ese nombre. Si las ventas fueran este grupo de celdas, simplemente ahora escojo cuáles son el grupo de celdas a las que va a responder el nombre de ventas, Enter, cerrar, y le decimos que acepte los cambios. Claro, esto de alguna manera afecta los cálculos que hicimos. Fíjense, ahora las ventas son diferentes porque están sumando estas dos columnas, y todos los cálculos que se basan en ese nombre también automáticamente se actualizan. Entonces este sería el complemento también que vamos a utilizar, que es el de administrador de nombre, para mantener actualizados nuestros nombres, y la herramienta de nombre definido como una herramienta, un recurso de fórmula, y también como un atajo para poder indexar toda la información que manejamos en nuestros libros. Recuerden que yo puedo seleccionar cualquier área. Por ejemplo, fíjense, aquí tenemos un cuadro completo, y yo quiero que este cuadro yo me lo reconozca, por ejemplo, como las ventas. Yo simplemente aquí tenemos que seleccionar el cuadro, un atajo, por ejemplo, para seleccionar todos los elementos de un cuadro, o colocándonos al menos una celda de ese cuadro, que presionar las teclas control, asterisco. Luego botón derecho, definir nombre, y le decimos que esto se va a llamar ventas. Perdón, venta ya existe. Recuerden que el nombre se crea los nombres son nombres únicos por libro. Entonces más o menos que este sea, por ejemplo, registro de venta, registro, guión bajo, porque no permite espacio en blanco, ventas, registro venta, y aceptar. Ok, ahora fíjense que una forma también de accesar a esos nombres que he definido es acá en la barra de fórmula, en la casilla cuadro de nombre. Hay una lista desplegable que te va a mostrar todos los nombres que se han creado. Fíjense que tenemos el IVA. También podemos ir rápidamente al registro de ventas, como podemos ir en este caso a la nómina o al rango llamado ventas, o en este caso el resumen de las ventas. Fíjense que es una forma rápida también de manejar entonces la información y tener organizado todos esos cuadros que generamos y formatos que se generan en la gestión y de recursos humanos, en todos sus procesos. ¿Okay? Entonces yo puedo tener en forma organizada gráficos, diagramas, tablas dinámicas, escenario, datos consolidados, y toda la información en este caso que se van generando a lo largo de esos libros en el transcurso de nuestras operaciones en el año. Bueno amigos, esto es todo por este video. Espero que puedan ponerlo en práctica. Recuerden que pueden hacer referencia para mayor detalle a los manuales que adjuntos a este curso, y también los ejercicios que pueden